En este video vamos a entender el comportamiento de la onda electromagnética en medios conductores. En el desarrollo del video deberíamos entonces también afrontar el hecho de que las ondas electromagnéticas pasan de un medio como el aire o el vacío a un medios como los metales, por cuanto deberíamos analizar cómo se comportan las ecuaciones de frontera justo en esa interfaz y la incidencia normal, que es un fenómeno particular que vamos a ver. Para analizar la incidencia normal, veamos la importancia de ese tipo de incidencia. Lo que tenemos acá es una antena tipo Yagi, donde la verdadera antena es solamente, está ubicada solamente en este punto. A veces son solamente dos varitas que están unidas en la mitad por un cable que recibe o emite señales electromagnéticas. La onda electromagnética viaja y golpea esta antena y los demás módulos o las demás partes de metálicas funcionan como directores para hacer guiar la onda a través del conductor o como reflectores para que si algún tipo de onda pasa, choque y se devuelva otra vez a la antena, haciendo que de esa manera se consiga más ganancia en la percepción. Así que si tenemos en cuenta que solo esta parte es la antena, entonces la traemos aquí y lo que sucede en una antena es que la onda electromagnética está viajando, como vemos aquí, de manera perpendicular. Está viajando de manera perpendicular a la dirección de la antena y eso hace que el campo eléctrico entre paralelo a la antena, haciendo que las cargas negativas se vayan a un extremo y las cargas positivas se vayan a otro extremo. Con el cambio de polaridad del campo eléctrico se estarán invirtiendo el sentido de las cargas y lo que eso podrá generar entonces una corriente alterna, que será aquella que sensamos y medimos para descifrar la señal transmitida. Otro caso de incidencia normal lo vemos aquí en la transmisión satelital. Si es en emisión, este que es el transponder de la antena, se sitúa exactamente en el foco de esta parábola que es la antena, por eso la denominación de antena parabólica, y la onda electromagnética se transmite hacia el plato y luego, por las propiedades ópticas, las propiedades geométricas, ella llevará una dirección específica hacia el satélite después de chocar contra la superficie, que por lo general es una superficie conductora, que hace que la onda se vaya en una dirección específica. La misma situación puede verse en la recepción. El satélite envía sus ondas, ellas chocan con la superficie del plato, que es parabólica, y todas ellas van, después de chocar, hacia un punto que es el foco. En estas, en estas reproducciones de simulaciones vemos que en color rojo está el campo eléctrico positivo, en color azul está el campo eléctrico negativo. Cuando toda la onda va hacia el foco, allí ponemos el transponder para que sirva de receptor. Nuestro, nuestro análisis hoy radica en cómo esas ondas pueden chocar en superficies conductoras. Bueno, entonces para poder entender este fenómeno, inicialmente hay que empezar con entender cómo es la distribución de carga en un conductor. Para ello entonces requerimos hacer un análisis temporal.
Empezamos analizando la ley de Ohm. La ley de Ohm, que la conocemos como intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, en realidad debería escribirse como la densidad de corriente libre es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Tengan en cuenta que este símbolo es la conductividad porque la densidad superficial de carga también en ocasiones le utilizamos este mismo símbolo para ello. Entonces observemos cómo trasladamos esta ecuación hacia una ecuación conocida como intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces tenemos que este valor que está aquí, que es la densidad de corriente libre, lo podemos asociar con la corriente, sabiendo que la corriente es igual a la integral de J, densidad de corriente, punto de A. Si, aquí tenemos un pedazo de material en el cual hay una corriente que está transitando, que la representamos por J como densidad de corriente, y va en esta dirección, y dado de que está viajando sobre el material, también genera un campo eléctrico por conducción. Entonces notemos que esta corriente viaja hacia arriba y atraviesa esta área. Si la densidad de corriente es constante, entonces al multiplicar la densidad de corriente por el área, obtenemos la corriente. Si no lo es, necesitamos obtener la integral. Analizamos ahora cómo relacionamos la resistividad con la conductividad. Como podemos ver aquí, la conductividad es el inverso de la resistividad. Y para un cuerpo como este, que es cilíndrico, la resistencia, perdón, depende de la resistividad por la longitud sobre el área. Esta es una ecuación que hemos visto antes cuando analizábamos corrientes. Y miremos ahora cómo se relaciona el campo eléctrico con el voltaje. Entonces decimos que la diferencia de potencial es la integral de E punto dl y E es el campo eléctrico que se genera al desplazarse una corriente. Al hacer la integral, para el caso de este pequeño cilindro, tenemos que si la densidad de corriente es constante, el campo eléctrico también lo es, puede salir de la integral y la integral de dl pues será L, entonces la diferencia de potencial será simplemente E por L, la longitud, o delta L en este caso, la longitud de ese pequeño cilindro. Entonces, esta ley de Ohm, explicada en términos de campo eléctrico y densidad de corriente, se puede llevar a diferentes tipos de resistencias, teniendo en cuenta que la resistencia va a depender de propiedades geométricas. Esta resistencia es para un cilindro. Si tuviésemos una forma diferente, no se podría cumplir con esta ecuación. Recordando ya este tema, entonces entremos a ver nuevamente las ecuaciones de Maxwell y vamos a tratar de aplicarlas para un conductor. Aquí están escritas de manera genérica, teniendo en cuenta que epsilon está reemplazado por epsilon sub 0 y mu debe estar reemplazado por mu sub 0 debe estar reemplazado por mu. Bueno, empecemos con la ley de Gauss. Tenemos entonces aquí que si pasáramos este a multiplicar a la izquierda tendríamos el vector desplazamiento eléctrico y sería la forma genérica de la ley de Gauss. La ley de Gauss para el campo magnético, o la que también llamamos ley sin nombre, por la cual no pongo aquí ningún nombre, es esta, está claramente definida. Aquí nuestro valor de mu no tendrá sentido, pues como se iguala a 0 al pasar a multiplicar, sería igual.
La ley de Faraday es esta que tenemos acá. Aquí tampoco importa mu y epsilon sub 0. Por eso, por esa razón tampoco tenemos en cuenta el campo magnético en la materia H, sino que dejamos simplemente B. Y acá tenemos la ley de Ampère-Maxwell. Esta es su forma genérica en el vacío. Entonces, si la queremos en términos en la materia, que en este caso va a ser en un conductor, lo primero que deberíamos de hacer es reemplazar mu sub 0 y epsilon sub 0 por la permeabilidad magnética y por la permitividad eléctrica del medio. Esta que es la densidad de corriente, pues ya nos dice la ley de Ohm que debe ser la conductividad por el campo eléctrico. Así que la traemos y la reemplazamos en este punto y nos queda de esta forma. Bueno, ya con esto en mente, lo vamos a traer más adelante para analizar la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad la tenemos aquí expresada. Esta ecuación de continuidad es para cumplir con el hecho de que las cargas no tienen por qué desaparecer. La ecuación de conductividad también se sirve para entender el flujo. Allí se dice que la masa no tiene tampoco por qué desaparecer, también la aplicamos en esos casos. En electrodinámica se cumple para que no desaparezcan las cargas. Esta ecuación tiene también su forma diferencial. Para pasar de una a otra se utiliza el teorema de la divergencia, que ya lo habíamos tratado antes cuando vimos las leyes de Maxwell. Para que entiendan cómo pasar de una a otra, quedará como primer ejercicio demostrar el cambio de una a otra. Vamos a entender esta ecuación de continuidad de una forma rápida. Supongamos que tenemos aquí nuestro cilindro del material, que puede ser conductor o no conductor, para explicarlo en este caso, que lleva en su interior unas cargas. Lo que decimos es que si tomamos una superficie cerrada, aquí este cilindro más interno de gris, la podríamos representar como esta integral cerrada de superficie y ese pequeño pedazo tiene encerrados dentro de sí unas cargas con una corriente. Tenemos entonces una densidad de corriente que está atravesando ese pequeño cilindro. Si la corriente fuera constante, el número de cargas que entran deberían ser igual al que sale. Pero si la corriente no fuera constante, tendríamos que decir que un cambio en la cantidad de carga libre, encerrada allí, debería ser igual a la densidad de corriente punto de A, donde este vector de área es un vector perpendicular a la superficie en cualquier punto. Básicamente nos quiere decir que si cambia la densidad de superficie es porque hay un cambio, la densidad de corriente, perdón, es porque hay un cambio en la cantidad de carga interna. También lo podemos ver con su forma diferencial y se puede entender de una manera diferente. Recordemos que esto es la divergencia. Entonces, aquí estamos aplicándole la divergencia a una corriente. Lo que nos querrá decir es que si hay cargas que divergen de este punto, de este cilindro, es porque la cantidad o la densidad de carga encerrada, de esta densidad volumétrica de carga encerrada, está cambiando con el tiempo. Lo cual tiene mucho sentido. Si la carga sale, es porque adentro estará cambiando la cantidad de carga. Nuestro propósito entonces es aplicar la ecuación de continuidad para entender
los conductores. Así que me traigo esta forma diferencial y empiezo a hacer los respectivos reemplazos. El primero que voy a hacer es la ley de Ohm. La densidad de carga libre, como lo vimos anteriormente, es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Bueno, el segundo reemplazo tendrá que ser la ley de Gauss. Este sigma lo podemos sacar y mira, nos daremos cuenta que en la divergencia del campo eléctrico es la ley de Gauss. Así que por definición simplemente escribimos que es la densidad volumétrica de carga libre sobre la permitividad eléctrica. Hacemos ese reemplazo y podemos continuar haciendo una separación de variables para poder resolver la integral. Pasamos este diferencial de tiempo a la izquierda y nos quedará el lado derecho en términos de la densidad de carga al pasar la densidad de carga a dividir. Cuando resolvemos esta integral, sabemos que al integrar ambos lados, aquí estos términos constantes pueden salir y la integral de dt es t, y al otro lado nos dará la integral de 1 sobre la densidad, que será el logaritmo natural. Si lo evaluamos en t0 y t, entonces nos quedará un logaritmo natural de t, un logaritmo natural de t0, y este signo negativo lo pasé a la izquierda para operar con facilidad. Bueno, ahora lo que hacemos es que podemos decir que estos dos es la resta de dos logaritmos naturales, es la división, recordemos que esto daría igual al logaritmo natural de esta cantidad dividido esta otra cantidad. Para poder despejar cómo se comporta la densidad en función del tiempo, elevamos con función exponencial a ambos lados. Al elevar con función exponencial aquí, como es el inverso del logaritmo natural, nos quedará esta cantidad y este lado pues nos quedará indicado con la función exponencial. De esa manera hemos podido obtener que la densidad de carga libre es igual a una densidad de carga inicial en el tiempo cero multiplicado por una función exponencial decreciente. Es decir, que la carga tiende siempre a desaparecer dentro de los conductores. Ahora, esta ecuación que ya es muy conocida para nosotros porque la hemos utilizado en carga y descarga, por ejemplo, de capacitores, sabemos que este valor que está aquí nos puede dar un tiempo característico de carga o descarga. Para encontrarlo sabemos que esto debe ser el tiempo sobre nuestro tau. Así que nuestro tau deberá ser pasar esta conductividad abajo y nos quedará que el tau va a ser epsilon sobre la conductividad. Este será un tiempo característico que nos dice cuánto se demora en desaparecer la carga en un conductor. Es así. Este es el material en un tiempo cero, las cargas están distribuidas por todo el material y en un tiempo t igual a tau tendremos que la mayor cantidad de cargas desaparecerán del centro. Era de esperarse, pues sabemos que las cargas positivas se repelen. Entonces, estas cargas que están muy cercanas aquí, al repelerse, se irán a la superficie del conductor y probablemente, si es alargado, se irán a las puntas del conductor por el simple hecho de que quieran desaparecer o se repelen y desaparecen del centro del material. Analicemos ahora cómo es el tau en un buen conductor. En un conductor perfecto,
tenemos que la conductividad tiende a infinito y por esa razón el tau tiende a ser cero, aplicando esta ecuación. Es decir, instantáneamente desaparecerían las cargas. Pero podemos hacer un cálculo más cuantitativo si utilizamos un buen conductor. En este caso estaríamos utilizando el cobre. El cobre tiene aproximadamente una permitividad de 3 veces la del vacío y una conductividad aproximada de 5.96 por 10 a la 7 ohmios por metros a la -1 a una temperatura de 20 grados centígrados, o sea, una temperatura aproximadamente ambiente. Entonces, si reemplazamos esos términos, nos daremos cuenta que este tau para el cobre está alrededor de 10 a la -19 segundos. Es decir, que efectivamente, para un conductor, buen conductor, es casi instantáneo para nuestras capacidades de sensado, es prácticamente instantáneo la forma como desaparecen las cargas. No obstante, cuando las cargas se desplazan a través del material, ellas hacen colisión con los átomos que están en el camino. El tiempo de colisión de una carga con un átomo es de alrededor de 10 a la -14 segundos. Es 3 órdenes de magnitud menos que el tau. Por esa razón, si se midiera desde el punto de vista experimental, no lograríamos obtener este valor. Siempre estaríamos alrededor del tiempo de colisiones de 10 a la -14 segundos. En general, también se dice que como la permitividad y la conductividad varían con las frecuencias en sistemas oscilantes, por ejemplo, el calor hace que los átomos vibren y generen frecuencias, o que una onda electromagnética incida con una frecuencia. Entonces, en esos sistemas oscilantes, diremos que el tau, en un pobre conductor, incrementa en la medida de que la frecuencia disminuye, y en un buen conductor, sabemos que el tau se vuelve cada vez más pequeño en la medida de que la frecuencia está aumentando. Ya entonces esta es la explicación de cómo se comportan las cargas en el interior de un conductor. Desaparecen rápidamente. Ahora entonces miremos cómo interpretar las ecuaciones de la onda electromagnética. Lo primero que tenemos que decir es que como el tiempo es tan pequeño, entonces no vamos a considerar ningún estado transitorio en el cual desaparezcan las cargas. Eso hace entonces que la densidad de carga desaparezca rápidamente y podamos decir que este término a la derecha de la ley de Gauss lo podemos asumir como cero. Así entonces las ecuaciones nos quedarán de esta manera para tratar de encontrar la onda electromagnética. Miremos ahora cómo obtener la ecuación de onda. Recuerden que la ecuación de onda se puede obtener partiendo de la ley de Faraday o la ley de Ampère-Maxwell. Aquí voy a partir de la ley de Faraday. Bueno, lo primero es aplicar el doble producto cruz tanto a la izquierda como a la derecha. Si lo aplicamos a la izquierda, pues aquí simplemente adicionamos el producto, pero acá lo que podemos hacer es introducirlo dentro de la derivada, dado de que como son derivadas parciales, no se afecta el orden de las derivadas. Y ya sabemos que esta identidad, que funciona para cualquier vector v, lo podemos utilizar aquí para el vector campo eléctrico. Así que podemos utilizar este triple producto escalar por esta identidad
de tal manera que reemplazamos en términos de campo eléctrico. Si tenemos en cuenta que la ley de Gauss nos dice que la divergencia del campo eléctrico es cero, entonces aquí podemos desaparecer uno de esos términos. Ahora nos traemos la ecuación de Ampère-Maxwell, que ya vimos que se reemplazaba en términos de la permeabilidad y la conductividad, y reemplazarla, dado que es el rotacional del campo magnético, lo reemplazamos acá y lo obtenemos aquí. De esa forma obtenemos esta ecuación. Notemos entonces de que aquí hay una derivada doble temporal y una derivada simple temporal. Y aquí tenemos una derivada doble espacial, recordando que el operador nabla es derivar con respecto a x, y y z dos veces, en este caso. Si hubiésemos empezado no con la ley de Faraday, sino con la ley de Ampère-Maxwell, hubiéramos llegado a un término muy equivalente. La diferencia entre este término y este término es que aquí está el campo eléctrico y aquí está el campo magnético. Lo mismo para los otros dos. Queda como ejercicio demostrar que si partimos de la ley de Ampère-Maxwell podemos obtener esta ecuación. Ese ejercicio se resuelve de forma muy similar a este procedimiento. Ahora comparemos con las leyes o con el comportamiento en el vacío. En el vacío teníamos esta ecuación en la cual solamente había una sola derivada, un solo término de derivadas temporales. Acá tenemos un término adicional, es decir, ahí hay una gran diferencia. Eso va a traer repercusiones en el comportamiento de la onda electromagnética, como si estuviera en el vacío, así estuviese, como está aquí, dentro de un conductor. Recordemos entonces algunos aspectos de esa ecuación en el vacío. En el vacío decíamos que el campo eléctrico siempre iba perpendicular al campo magnético. El campo eléctrico está aquí en línea en azul, el campo magnético está en rojo. Y recordemos que cuando existía un máximo de campo eléctrico también existe un máximo de campo magnético, y la onda electromagnética viaja en esta dirección, en este caso particular es en la dirección Z. Como pueden ver, aquí un máximo se empieza a desplazar en la dirección Z. Esta forma de onda se podía representar por un coseno, una ecuación coseno, pero ya anteriormente habíamos analizado que podemos representarla en términos de e a la i teta, teniendo en cuenta que al final siempre seleccionamos la parte real. Es decir, que nuestra función de onda es la parte real de una función de onda que está en términos de imaginarios. Este simbolito que está sobre la función, que se llama la virgulilla, me indica que es un componente con parte imaginaria y que de esa parte y que de ese componente solamente debo obtener la parte real, o sea, en este caso el coseno del ángulo. Bueno, entonces miremos acá cómo sería esta representación. Ya no en términos de un coseno, sino en términos de e a la menos i por teta. Entonces, dentro del ángulo tendremos k, que es el número de onda, multiplicado por la dirección hacia donde viaja la onda, menos la frecuencia angular multiplicada por el tiempo, en este caso en que la onda viaja en z, y la onda, particularmente aquí en este caso, viaja en dirección y, el campo eléctrico y el campo magnético viajan en dirección x, que debería ser incluido aquí
en la amplitud, el vector amplitud del campo eléctrico y el vector amplitud del campo magnético. También podemos recordar que para el caso del vacío, en el que se utilizan μ sub 0 y epsilon sub 0, esta velocidad particularmente la denominamos como c, que es la velocidad de la luz, más o menos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Lo que quiero que hagamos ahora es tratar de utilizar esta misma nomenclatura, esta misma forma, en función de esta ecuación de Euler, para llegar a las soluciones de estas ecuaciones en un conductor. Acá entonces nos traemos la solución, o no la solución, sino las ecuaciones diferenciales de la onda, electromagnética dentro del conductor, que se diferencia por tener un término extra de derivada temporal. Lo particular de esto es que admiten solución por medio de ondas planas. Una onda plana es una onda en la cual el campo eléctrico se mueve en un solo plano, como la que vimos anteriormente, y también el campo magnético se mueve sobre un solo plano, como también se vio en la diapositiva anterior. Esa solución, pues ya la vimos, es una solución en términos de esta función exponencial. Lo particular es que por tener un término adicional, la solución de esta ecuación tiene un comportamiento imaginario en el vector de onda k. No hay que confundirlo con este imaginario que está por fuera, sino que este imaginario es propio del número de onda o vector de onda k. Por esa razón, k tiene un componente real y un componente imaginario. Observen lo siguiente, dado de que este k puede dividirse en dos partes, podemos tomar esta exponencial y dividirla en dos partes. Recuerden que al multiplicar dos exponenciales lo que hacemos es sumar los exponentes. Aquí vamos a hacer lo contrario, vamos a dividirlo en dos, dado de que sabemos que k es un exponente que se suma. Al hacerlo, entonces nos vamos a dar cuenta de que al reemplazar este k por un componente imaginario, nos vamos a poder deshacer de una componente imaginaria por fuera. Observen entonces, esta componente de aquí, k', no tiene aquí su valor imaginario. Noten ustedes que yo he dividido esta componente imaginaria en una componente real a la que llamo k y una componente imaginaria a la que llamo kappa. De tal manera de que ustedes puedan identificar que esta capa es la que queda por fuera, indicando esta forma exponencial decreciente con la distancia. Este comportamiento es tanto para la onda eléctrica como para la onda magnética. Ese valor de K, magnitud, lo podemos hallar aquí, miren, noten que este valor de K cuadrado es este valor de μ sub 0 por epsilon por omega, y este valor de kappa es de μ por la conductividad por la frecuencia. Ese valor nos permite identificar una cosa muy importante, y es que la amplitud decrece de manera exponencial como función de este factor, que es el que multiplica al imaginario. Entonces, es una forma exponencial decreciente el comportamiento de la onda electromagnética en el interior de un conductor. Esa es la forma, eso es lo más importante que podemos destacar aquí. Una onda inmediatamente toca un conductor, su forma empieza a disminuir de amplitud. Si queremos encontrar los valores de K' y de K, podemos partir de esta ecuación y sacando sus respectivas raíces podemos llegar a esta forma para la K',
Y tenemos aquí otra forma para la K que es más sencilla. Analicemos ahora esta primera que es K'. Esta forma es un ejercicio propuesto al final de esta presentación para que ustedes lo desarrollen. Por ahora solamente me traigo el resultado. Bueno, pues esta K', que es la que gobierna la atenuación, me define algo que se llama el paso de piel. El paso de piel es cuánto penetra una onda electromagnética dentro de un conductor. Simplemente tomamos el K' y hacemos la división 1 sobre K' y hallaremos esa magnitud. De esa manera podemos decir que habrá un valor en el cual ya decimos que a 2 o 3 veces ese paso de piel no tendremos un efecto ya de onda electromagnética, pues se perdió por la pérdida de amplitud. El K real, recuerden que este viene del K real, se diferencia del K' simplemente porque en vez de tener un signo negativo, pues tiene un signo positivo. Este K me define el comportamiento normal de nuestra onda, como es la longitud de onda, la velocidad en el medio, el índice de refracción. Ya les recuerdo que había que demostrar K' y K. Bueno, una observación. En el libro que hemos tenido como referencia, que es el libro de Griffiths, Introduction to Electrodynamics, ese libro muestra que la longitud de onda dentro del conductor va cambiando. Como pueden ver, aquí hay una longitud de onda más pequeña y aquí es mayor, lo cual no concuerda con estos resultados en los cuales K es un número que se puede calcular y permanece constante, por ende la longitud de onda es constante. Esa es una observación para que tengan en cuenta que el libro podría no estar en lo correcto. Por esa misma razón yo aquí dibujé nuevamente la onda, en la cual les muestro que la longitud de onda no está cambiando, lo que está cambiando es la amplitud. Ahora, podemos entrar a analizar estas mismas cantidades en términos de módulo y fase. Recuerden que la manera de representar eso es tener el imaginario y representarlo por su magnitud y multiplicarlo por la función exponencial. A este ángulo de aquí lo llamamos la fase y a este es el módulo. El módulo entonces sabemos que es la raíz de las componentes al cuadrado y la fase va a ser la tangente a la menos 1 entre esos ángulos, entre esos vectores, perdón, entre esas componentes, disculpen. Si hacemos eso, pues nos podemos dar cuenta que al elevar aquí esto al cuadrado nos desaparecerá ese valor imaginario y podemos hallar el valor o la magnitud del módulo. Pero también si relacionamos las amplitudes complejas, que son estas que provienen de este lugar porque traen ese valor complejo, nos vamos a dar cuenta que este B imaginario, con componente imaginaria, la podemos reemplazar en términos de estas relaciones de módulo y fase de esta forma, y el campo eléctrico también. Este será el ángulo de desfase para el campo magnético, este será el ángulo de desfase para el campo eléctrico. Esto tendrá que ser igual al número de ondas sobre la frecuencia angular, como ya lo hemos visto antes. En algunos otros casos esto era la velocidad, pero en este punto va a ser difícil definirlo porque esta acá ya tiene un número complejo. Entonces lo podemos reemplazar este número complejo como el módulo por la función exponencial y esto nos permite darnos cuenta de que estas funciones exponenciales que deben ser o deben de provenir del mismo lugar, entonces en la interfaz nos va a dar cuenta de que el ángulo
de desfase tendrá que ser igual a la resta entre los desfases entre el campo eléctrico y el campo magnético. Recuerden ustedes que esta función exponencial la podemos llevar arriba cambiándole de signo por un signo negativo. Por esa razón, cuando me aparece aquí el menos delta E, aquí puedo decir que los ángulos, la resta de los ángulos es igual a este ángulo de fase. Eso nos trae una gran conclusión, y es que el campo magnético y el campo eléctrico no están en fase. Como lo pueden ver en esta imagen, el campo eléctrico aquí está un poco más adelantado que el campo magnético. Eso es un fenómeno muy particular que sucede en los metales, un fenómeno muy interesante. Si ya no queremos dar nuestros resultados en términos de funciones exponenciales, sino llevarlos a las funciones coseno y seno tomando la parte real, entonces nos daremos cuenta que podemos reemplazar por un coseno del ángulo y dentro de él introducir, en vez el ángulo de desfase magnético, simplemente pasar este al otro lado a sumar y ponerlo como desfase eléctrico más el desfase entre ambos. Bueno, ahora entonces quiero que analicemos qué va a suceder cuando una onda electromagnética incide sobre un conductor. Para entenderlo, antes que nada hay que entender las ecuaciones de frontera. ¿Cómo se comportan los campos eléctricos y campos magnéticos en la frontera entre un material y otro, o en el caso de que esté en el vacío, entre el vacío y un material? Recordemos entonces que son 4 las leyes, aquí las he traído de manera genérica. Entonces recordemos que la ley de Gauss de manera genérica es D punto dA. Acá entonces me traigo una interfaz que será entre el medio 1 y el medio 2. Y una onda electromagnética que viene viajando, bueno, una onda electromagnética todavía no, un campo eléctrico que viene viajando, que podría pertenecer a una onda, y que golpea aquí una interfaz que he señalado como dos superficies, dos tapas, una por la cara 1, una por el material 1 y otra por el material 2. Lo primero que decimos es que asumimos que esta área que está entre las dos caras es básicamente cero, porque esa interfaz es prácticamente delgada o tiende a cero. Entonces, cuando hagamos nuestra integral de superficie, tendremos en cuenta de que solamente hay dos superficies, la 1 y la 2 por debajo. El vector de área es siempre un vector perpendicular al área, por cuanto en la superficie de arriba es hacia arriba y en la superficie de abajo es hacia abajo. Entonces esta integral la podemos reemplazar primero diciendo que el vector D es igual a la permitividad por el campo eléctrico como se vio en clases anteriores. Entonces habrá uno para el medio 1 y habrá otro para el medio 2. Recordemos que la permitividad, aquí que tenemos para el medio 1 y medio 2, es igual a la permitividad relativa por la permitividad eléctrica del vacío. Bueno, ya partido esto en dos integrales, que son dos integrales de superficie, lo que tenemos que tener presente siempre es que un producto punto selecciona la componente en esa dirección del vector de área. Este campo eléctrico que viene y golpea esta superficie tiene una componente que es perpendicular y otra componente paralela. La componente que está en la dirección del vector de área es la componente perpendicular. Por eso, al hacer este producto, se seleccionan las componentes perpendiculares. Aquí es simbolizado con este signo de perpendicularidad. El campo eléctrico es el mismo sobre toda esta superficie
lo podemos sacar de la integral. La permitividad es una constante en esa superficie y me queda la integral de superficie del área. Lo mismo pasará con el medio 2 con una particularidad, y es que el vector de área iba o está en dirección negativa, por eso aquí aparece este signo negativo. Por último, podemos utilizar esta definición de la densidad superficial de carga, que nos dice que la carga sobre el área es la densidad superficial. Entonces, si notamos aquí, esta integral de dA puede reemplazarse por el área, esta integral de dA puede reemplazarse por el área, y al pasar a dividir, nos quedará carga sobre área, que es la densidad. Por eso al final podemos obtener esta ecuación de manera general para la frontera. A esta la hemos denominado como 1 para poder entrar a analizarla. Si tuviésemos un campo magnético, sucedería básicamente el mismo procedimiento, solo de que aquí estaríamos seleccionando entonces la componente perpendicular del campo magnético. Y si pasamos estas integrales de área a dividir, pues podríamos solamente dejar nuestras componentes magnéticas perpendiculares, y esa sería nuestra ecuación número 2. Miremos entonces qué pasaría con la ley de Faraday en la interfaz. En la ley de Faraday lo que hay es una integral de línea. Entonces tengo que hacer un lazo que pase por encima y por debajo de la interfaz. Eso hará que ese lazo tenga dirección hacia la derecha por encima, hacia la izquierda por debajo, cuando haga la integral sobre toda esa dirección. Bueno, entonces notemos lo siguiente. Aquí viene nuestro vector campo eléctrico, toca la superficie, y como toca la superficie, al hacer producto punto con dl, como muestra la integral, la que se va a seleccionar ahora es la componente que está paralela a la interfaz. Por esa razón, entonces, lo que hago de aquí es sacar este vector con componente paralela. Estos dos simbolitos, este simbolito de acá, los utilizo para indicar el paralelismo. El signo negativo proviene del hecho de que por encima de L está hacia la derecha y por debajo está hacia la izquierda con signo negativo. Bueno, ahora aquí podemos hacer la misma presunción que hicimos acá, y es que esta línea está supremamente adherida a esta línea, por cuanto este pedazo de trayectoria, este pedacito pequeño, tiende a ser prácticamente nulo o cero, y de esta manera podemos decir que el área que se encierra aquí es prácticamente cero, y podemos anular el término de la derecha. Ahora, como se trata de un vector y esta componente es en el plano, múltiples componentes pueden haber en un plano. Entonces nuestro componente paralelo siempre va a ser un vector. Acá la componente perpendicular es una magnitud. Acá la componente paralela es siempre un vector. Al final, lo que podemos decir es que esta integral de dl puede pasar a dividir, dará igualmente 0. Entonces esta relación deberá siempre cumplirse, y esta será nuestra relación número 3. Por último, nos venimos a la ley de Ampère-Maxwell. Se cumplirán muchos de los mismos aspectos. El primero de ellos es que esta área de aquí es bastante pequeña, entonces podemos cancelar este término. Luego entonces podemos empezar a resolver esta integral de línea, que será la misma, alrededor, por encima y por debajo alrededor de la interfaz. Se partirá igualmente en dos integrales, una por encima y otra por debajo,
dado de que este pedacito de acá lo consideramos infinitesimalmente muy pequeño, este signo negativo nuevamente proviene del hecho de que aquí la dirección sea a la izquierda y aquí hacia la derecha. Y lo que vamos a hacer aquí es pasar esta integral de dl al otro lado a dividir. La integral de dl es L, la longitud, y sabemos que la corriente dividido la longitud es lo que llamamos la densidad superficial de carga. Aquí será I sobre la longitud. Y reemplazamos también que el campo magnético se puede reemplazar por la intensidad de campo magnético debido a la permeabilidad dentro de ese medio. Y de esa manera hemos podido obtener la ecuación número 4. Analicemos ahora el caso de la incidencia normal. Acá tenemos lo que llamamos normalmente como el plano de incidencia. La onda electromagnética entra, esta sería la dirección de la onda electromagnética en negro, donde el campo eléctrico está entrando de manera paralela a la interfaz. Este medio 1 será un medio no conductor, puede ser el aire, puede ser el vacío o puede ser un medio simplemente, y pasará a un medio 2 que será un material con conductividad diferente de cero, es decir, un medio conductor. La ecuación de onda que rige el campo eléctrico, que aquí está representado en rojo, es esta que tenemos acá, donde por estar en el medio no conductor, la longitud de onda, perdón, el número de onda es un valor real. Esta X me indica que el campo eléctrico está en dirección siempre X, como lo pueden ver aquí está la dirección X, y esta Z me indica que la onda está viajando hacia la derecha en la dirección Z. Esta será la amplitud de la onda incidente. La onda reflejada, que es esta que vemos aquí que se devuelve, tendrá también un valor real del número de onda, con la particularidad de que ahora va hacia la izquierda y por eso es este signo negativo. La onda se está devolviendo luego de chocar con la interfaz. El vector campo eléctrico continúa en la dirección X y la onda ahora viaja en dirección menos Z. La onda transmitida, aquí representada con la T mayúscula, es una onda dentro de un medio conductor. Por eso aquí pierde su amplitud de manera exponencial decreciente. Esto se representa utilizando, ya lo habíamos dicho antes, un K complejo. Observen ustedes cómo aquí es separado el medio 1 del medio 2 en los números de onda, indicando dónde se encuentra ubicado cada una de esas ondas electromagnéticas. Lo otro que sabemos es que el campo eléctrico y el campo magnético se relacionan por medio de en el vacío por medio de la velocidad. Ya sabemos que si fuera dentro de un conductor, este número tendría propiedades complejas. Y este K hace referencia de la dirección hacia donde va aquí el vector de onda. Esto lo tenemos que tener en cuenta más adelante. Miremos entonces. Lo que estoy haciendo aquí es traerme tres de las ecuaciones de frontera que vimos anteriormente. Y allí vamos a reemplazar estas amplitudes de campo. Para el primer caso, tenemos que no hay componentes perpendiculares. Observen ustedes que si analizamos una incidencia normal, la incidencia de la dirección hacia donde viaja la onda con respecto a la superficie, una dirección perpendicular,
vemos que el campo eléctrico, este que está aquí, entra paralelo a la interfaz. Por esa razón, no tenemos contribuciones perpendiculares. Esto hace que la densidad de superficie, de carga en la superficie, sea igual a cero, por definición, siempre que la incidencia sea normal. En el caso de la ecuación 3, que provino de hacer la ecuación de Faraday, vemos que podemos pasar este campo eléctrico al otro lado, por tanto, siempre el campo eléctrico paralelo deberá ser igual en ambos lados de los materiales. Esto es muy importante. Si reemplazáramos cuáles son los campos paralelos, decimos que en el medio 1 tenemos la onda incidente y la onda reflejada. Aquí lo tenemos sumándose, incidente y reflejada. Y en el medio 2 tenemos la onda transmitida. Así que las componentes deberán ser aquí sumadas y iguales a la transmitida. Si tenemos en cuenta el campo magnético, que viene de la ecuación 4 de la ley de Ampère-Maxwell, podemos llevarlo también en términos de campo eléctrico utilizando la relación entre campo magnético y campo eléctrico. En el exterior, en el medio 1, donde no hay un conductor, simplemente es una relación en términos de la velocidad. Por eso aquí empleo la velocidad. En el medio 2 continuará siendo esa relación compleja entre entre el número de onda en el medio 2 y la frecuencia. Aquí particularmente sale un signo negativo y este es muy importante. Si utilizamos la regla de la mano derecha, nos daremos cuenta que si la dirección de la onda cambia de sentido, entonces necesariamente el campo magnético tendrá que cambiar de polaridad. Es decir, si decimos que nuestro dedo índice es la dirección de la onda, si nuestro dedo medio es la dirección del campo eléctrico, nuestro dedo pulgar nos indicará hacia dónde va el campo magnético. Entonces, cuando vamos hacia la derecha, tendremos un campo eléctrico que va hacia arriba. Entonces, nuestro campo magnético irá entrando a la página. Pero si cambiamos la dirección, ahora nuestro dedo índice irá a la izquierda, nuestro campo eléctrico va hacia arriba y notaremos que nuestro dedo pulgar indicará hacia afuera. Eso significa un cambio de dirección y ese cambio de dirección lo simbolizamos por este menos en esta ecuación, donde tenemos la onda incidente y la reflejada. Bueno, ahora lo que podemos hacer es pasar este término que está aquí al otro lado a multiplicar, y es lo que he hecho, lo he puesto acá, y asumir que todo esto que está aquí lo podemos agrupar dentro de un término al cual llamamos beta. Ese beta, como pueden ver, dependerá de la frecuencia con la cual la onda incide. Es muy importante decir que la frecuencia no cambia. La longitud de onda sí cambia, pero la frecuencia es la misma en cualquiera de los medios. Cuando una onda pasa de un medio a otro, la frecuencia sigue siendo la misma. Es decir, un color, por decir azul, en el vacío será el mismo color azul en un medio como la atmósfera o en un vidrio, etc. Bueno, aprovechando esta relación, esto que está aquí lo podemos relacionar por esta variable beta, que lamentablemente tiene un componente imaginario, podemos decir que todo esto lo podemos reemplazar por beta y obtenemos la ecuación número 4.
Con estas dos ecuaciones, la 3 y la 4, podemos tratar de obtener cómo es la intensidad de una onda. Acá tenemos que el campo eléctrico de la onda reflejada se puede dar en términos del campo eléctrico incidente y el campo eléctrico transmitido también se puede dar en términos del incidente y ambos se relacionan por beta. Entonces, si miramos acá, podemos obtener estas ecuaciones simplemente eliminando una de las variables. Esto es, por ejemplo, si despejo de aquí la componente reflejada y la reemplazo acá, estaré anulando la componente reflejada y poder obtener esta ecuación en términos de la componente transmitida. Y si lo hago al contrario, despejo de aquí la transmitida y la reemplazo acá, podré obtenerla en términos de la componente reflejada. Al obtener las amplitudes de estos términos, simplemente podemos eliminar los valores complejos. Pero el problema radica en que el valor de beta es un componente imaginario. Por tanto, es complicado obtener un valor adecuado. Lo que sí podemos decir es que cuando queremos hallar la intensidad, que depende de las magnitudes al cuadrado, las intensidades pueden ser calculadas, porque al elevar el cuadrado podemos desaparecer o ajustarnos a que desaparezca, de alguna manera aproximarnos la componente imaginaria. Miremos un caso puntual. Bueno, queda como ejercicio para ustedes hacer los respectivos reemplazos y demostrar estas ecuaciones. Miremos entonces el caso de un conductor ideal. En un conductor ideal, la conductividad tiende a infinito. Entonces, el K tendrá a ser infinito y beta también. Como K depende de beta y como la conductividad depende de K. Esta relación la pueden ver en las diapositivas anteriores. Esta relación. Bueno, entonces, ¿por qué esta razón nos da que la intensidad incidente será igual a menos la intensidad reflejada? Lo primero que hay que decir es que este signo negativo hace referencia a un cambio de polaridad que proviene precisamente aquí de este término cuando el campo magnético giraba a 180 grados. Lo otro es que si la miramos aquí, podemos decir que si beta tiende a infinito, podemos reemplazar aquí este término. Recuerden ustedes que cuando tenemos una tendencia a infinito, lo que hacemos es dividir sobre beta. Entonces, al dividir 1 sobre beta, que nos quedaría 1 sobre infinito, quedaría 0. Este nos quedaría beta sobre beta, quedaría 1. Aquí quedaría 1 sobre infinito, quedaría 0. Y aquí nos quedaría beta sobre beta, quedaría más 1. Como esto es un más 1, lo podemos anular y dejarnos solamente con el menos 1 de arriba. Y ese menos 1 me dice que la reflejada es igual a menos la incidente, que es lo que tenemos acá. Lo importante aquí es siempre tener presente que cuando una onda electromagnética golpea una superficie, inmediatamente cambia de polaridad. Finalmente, tenemos unos ejercicios propuestos para que ustedes lo resuelvan y encuentren algunos resultados importantes. Particularmente, tengo que decirles que en un conductor, el ángulo de desfase es aproximadamente igual a 45 grados. Y eso nos trae unas grandes ventajas. El ángulo de desfase entre el campo magnético y el eléctrico nos trae unas ventajas para hacer unas cuentas
con respecto a los cambios de longitud de onda y otros parámetros. Bueno, hasta aquí entonces este tema. Espero que resuelvan los ejercicios.